Bueno, y hoy estoy un poco nervioso y a la vez como con una responsabilidad, porque el que se sienta aquí hoy es alguien a quien admiro muchísimo, a quien quiero muchísimo, y sé que está aquí de alguna manera por mí, porque si no, su timidez diría, yo estoy allí tranquilo echándome un café. Así que ya de antemano te agradezco, Domingo, que estés aquí hoy. Muchas gracias, amigo. Gracias, Florido, y gracias a todos los oyentes de tu programa, El Boliche. Quería la verdad que tenía un montón de ilusión que vinieses para hablar de algo que nos apasiona a los dos y a un montón de gente que escucha cada día este aparatillo llamado radio. La radio que de alguna manera nos ha acompañado en generaciones y generaciones. Efectivamente, ya la radio hoy en día y la de antes no es la misma. ¿Qué te hizo llegar a montar una radio en unos tiempos que era muy difícil montar una radio? Mira, yo tenía el gusanillo desde pequeño, era radio aficionado. Radio aficionado con indicativo AXP. Ya eso no existe para nada, ¿no? Me imagino. Yo me di de baja porque ya no, pero tengo las emisoras decamétricas, los 2 metros, todo eso, ¿no? Sí, pero el tema de la radio me entró el gusanillo en el año, antes del 87, un compañero que es profesor, Diego Suárez, y yo fabricamos una emisora de radio de PM. Pero así, artesanal. Artesanal. Al principio con un varicá. Para ajustar la frecuencia había un diodo varicá que se ajustaba. Vale. El problema, en la época esa había una batería, cuando bajaba la tensión el varicá se cambiaba de frecuencia. Entonces podía escuchar la radio por 2 o 3 frecuencias. Emitía mejor la 104.2 y la gente estaba escuchando y la red se desplazaba. Iba con unos auriculares y con los destornilladores a buscar otra vez aquello. A buscarlo de nuevo. Ese había un problema de aquella época, hasta cuando existieron el cuarzo. Era un cuarzo que ya era más estabilizaba mucho más. Estable. Sí. Y ahí ya se fabricó uno el cristal cuarzo. Y ahí era más estable. Todavía tengo esa emisora que se fabricó, lo tengo en mi poder, con unos 10 o 15 vatios. Y luego se fabricó viendo que yo emitía en la parte de San Antonio y llegaba solamente en el barrio de San Antonio. 4 calles para abajo, 4 calles para arriba, ya está. Sí. Y mi misión era, llega un poco más lejos. Claro. Se compró un amplificador era de 250 vatios. 250 vatios. Y con eso se iba a conseguir, pues, ampliar más. Ampliarlo. Fabricarlo. Vale. Y era con transistores, eran unos transistores MOSFET, que no tenían ni idea cómo se ajustaban los amplificadores. Se ponía un receptor de radio y con el sonido chucho, y ahí empezaba a ajustar porque no tenía instrumento. Gasté mucho dinero. Sí, señor. Porque los amplificadores en aquel entonces, cuando se ajusta, no se puede ajustar con tensión. Cuando le da el ajuste, los trimmers para ajustar la frecuencia, el transistor que valía aquel entonces unos 300, no sé, como los 300 euros, más o menos, la época, ¿no? Le da la vueltita y vi una lucecita brillante y sí, adiós dinero. Ya se fació, ¿no? Claro, porque variaba la tensión y te lo cargaba. Y se lo cargaba. No se podía. Me cargó unos cuantos. Hasta cuando dice, no, que así no se ajusta pues para el amplificador y le da una vueltita. Y luego lo enciende. Y si no se queda bien, dale otra vueltita. Vale, pero siempre parado y tal. Pero te pegaba unos siglos. Pues. Claro. Bueno, se hizo uno de 250, ya se escuchaba más. Y a poco, pues entraba el gusanillo de que llegara más. Aquí entonces pues se compró, en la época aquí estaba Salvador Patruno, que era un manco italiano, vendía equipos de radio aficionado, y por mediación de compré un equipo de Italia, era de 400 vatios, un equipo profesional, y lo monté en Cazadores. donde tengo el centro en Cazadores, con 400 vatios llegaba hasta Las Palmas. Claro, ahí ya se conseguía mucho más. Llegaba, la frecuencia estaba limpia, no había emisora ninguna. Estaban las tradicionales, la cadena C, Radio Nacional de España.
tú escuchabas limpia, con 5 batidos las palmas perfectamente. Y a poco la transmisión cada vez, el día se amplió, cada vez había más ruido de fondo, claro, y ya no se escuchaba. Y a poco, pues, el gusanillo empezó de ahí. La radio, en este caso Radio Faikán, le proceso un cariño porque tengo que reconocer que crecí escuchando Radio Faikán, porque mi padre tenía siempre Radio Faikán, porque tuvo un valor en el sentido de que era musical, tenía una parte musical que siempre estuvo presente en aquellos tiempos. Estuvo por lo menos unos 3 o 4 años con música, ¿verdad? Música, porque en aquella época yo trabajaba en una empresa y... Claro, no había programación, sino ponían música. Sí. Pero era no lo ponía una... se montó para que durara muchas horas, 8 horas, se grababa en la cinta de vídeo de VDH en alta definición. Ahí se graba toda la música. No eran cassette ni nada, sino en vídeo. Sí, el cassette duraba mejor 20 minutos. Claro, pues para que durara más. Y duraba 8 horas y 15 minutos. O sea, antes de ese tiempo tenías que llegar para volver a... Sí, grabar la música. Para dejarla, era la emisora automática. Sí. Era la emisora automática. Hasta cuando llegaron los ordenadores, que yo empecé en MS2. Sí. No existía el Windows no existía, MS2. Compré la tarjeta de audio, que me costó un dineral, como si fuese $1 millón de pesos. Me imagino, como claro. un millón de pesetas en aquella época. Sí. Una tarjeta de 2 pisos que todavía la conservo. Un cachudo de tarjeta. Media mesa para aquello. Bueno, pero bueno, había un problemilla que cuando en MS2 ahí se creaba esa memoria y había que optimizar el ordenador. Sí. Se quedaba lento, se trababa, porque no tenía suficiente memoria. Hasta cuando empezó con el Windows. Ya el Windows ya ha mejorado. Ya mejoró todo. También hubo una etapa en la radio, ya cuando ya Radio Faikán era súper popular, como hoy en día está ya interiorizada en nuestra piel. Yo creo que por ahí pasaron todas las orquestas habidas y por haber. Allí pasaron, no. Yo recuerdo... Y no hablo solo de orquestas, y artistas nacionales e internacionales. Sí, ahí pasaron muchísimo, ahí entraron mucho música música, latina, música latina, y recuerdo que compraba la música latina en Miami. Se compraba en Miami. Antes que se llegara aquí en España, ya yo me acuerdo, la Gota Fría, yo la tenía ya trillada. Y llegó a España y fue éxito de la Gota Fría. Pero muchísimo. Muchísima música. Sí. Y era también, yo creo que como, me imagino, ¿no? Los artistas de aquellos tiempos, las orquestas y tal, yo creo que era un paso obligado. Chayo, vamos a ver si está con Radio Faikán, porque lo va a escuchar todo el mundo. Sinceramente digo, la parte más que dio dinero fue la parte musical. La parte musical, porque ¿verdad? yo casi el 90% de la facturación era música. Era promoción, música. Y publicidad poca. Dios, qué curioso, ¿eh? Sí. Y después también, evidentemente, hubieron... Esto lo tengo que contar porque fue una realidad. Hubieron programas que unieron personas para toda la vida. Bueno, sí. ¿Te acuerdas de eso? ¿O no? Bueno, yo recuerdo cuando yo hacía un programa que era el programa de temas dedicados, que era... me inventé una palabra, el refresco, ¿no? Que la gente llamaba y le decía, oye, ¿tiene refresco? El que me decía, no tengo refresco. Dice, ¿ya sabes lo que tienes que hacer? Sí, a la plaza de San Gregorio. El refresco era la pareja. Sí, la pareja. Vale. Y yo le decía, ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, me voy a la plaza, el domingo a la plaza de San Gregorio. Y las chicas o chicos que no tenían novio, llegaba a la plaza de San Gregorio y venía a hablar conmigo. Venía a hablar conmigo y decía, mira, me gusta aquel chico, pero me da vergüenza hablar con él y cosas de esas, ¿no? Qué pasada, yo lo presentaba. Claro. Y allí estaba la fraternidad. Venga, ahora de aquí a bailar a la fraternidad. Estaba todo preparado. Yo recuerdo por lo menos 5 o 6 parejas que tal. Se casó de esa forma, sí. Qué bonito, sobre todo lo que hablábamos también antes fuera de micro, esa sociedad, ¿no? de antaño, esa nobleza que también había
Es que nos acompaña Sonia, pero no quiere saludar, que diga hola, hola nada más, hola nada más. Ella Sonia, fue la segunda etapa claro, del Sonia, programa. Sonia forma parte de Radio Faikán. Buenos días. Buenos días. Bueno, estaba comentando antes, y perdona por la voz, pero me siento un poco malita de la garganta, pero tengo que decir que hablando antes de los grupos, de los artistas, estaba intentando que Domingo mirara porque sí. quería comentarle lo de Guardianes del Amor. Ah, sí, Guardián del Amor. El grupo Sí. Guardián del Amor, recuerdo cuando había un compañero que se dedicaba a comprar la Corte Inglés, música, traía la música de Miami, traía los discos, lo presentaba allí al jefe de venta y decía, pues yo quiero de esto, esto y esto. Traía un catálogo. Sí. Y recuerdo del Guardián del Amor se lo presentó y no lo quiso. No lo quiso. Y yo, los restales que no quería el Corte Inglés, me lo compraba. Sí, señor. Estuvo 2, 3 años tocando y la gente llamando, mamá soltera, vamos a escribir con llanto, Sí. todo eso. Y me llamaba, mira, ¿quién canta? Y yo decía, Guardián del Amor. Iba a la casa de discos, no lo conocía nadie, Hasta cuando le digo yo a Roque, que llevaba la parte esa, Sí. y dice, Roque, lleva ya años que la gente está preguntando por este disco Y no lo consigue. y no lo consigue. Miremos el catálogo ahí y llamaron a Monterrey, en México, a Podaca, a Podaca, Dios. a Podaca. Y le dijo, mire, ustedes son representantes de Guardián del Amor. Sí. Usted tiene el disco 4 palabras y tal. Dice, sí. ¿Y nos puede vender material? Dice, sí, ¿cuánto quiere? Pero ya eso está descatalogado, ya no se vende. Ya, porque ellos lo tenían ya Descatalogado. claro. Dice, ¿cuánto? Los mexicanos dicen, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Dice, unos 5.000 o 10.000. ¿En serio? 5, 10.000. Dice, ¿cómo? Ya que ellos se le cruzaron ya. Sí, Dice, el hombre. ¿cuánto quiere? Vale. Y pidieron unos 10.000 y recuerdo que aquel entonces había disco vinilo, los Sí. vinilos no, los CD Sí. y cinta cassette. Se vendían más cassette. Exactamente, Y eso. exactamente. Y recuerdo que me llama José, que era jefe de venta del Corte Inglés, y le llega unos 7.000 unidades. En total 7.000 unidades. Y me dice, Domingo, ¿tú puedes anunciar en la radio que ya está el disco de Guardián del Amor? Eso recuerdo que llegó Matías el lunes, el martes se anunció, y yo di un paseo el viernes. Sí. El Ya no. viernes. Y me dice José, oye, ¿cómo fue? Dice, mira, se agotaron. Dice, ¿cómo? 7.000 discos se agotaron. Tengo solamente lo que me ha llamado por teléfono. Dios, se me pone la piel de gallina, qué pasada, Es que ¿eh? recuerdo además que luego en el año 95 se hizo dos Sí, conciertos seguidos. Antes de eso, luego existía también Discos Noda, que tenía Sí, 17 sí, tiendas. es Y luego verdad. Discos Noda también compró discos. ¿Cuánto quiere? ¿20.000? ¿100.000? Y vendieron, al tener 17, a 100 discos cada uno. Y esa demanda hizo que vinieran. Vinieron. Qué pasada, ¿eh? Ellos vinieron con 15 personas. 15 personas. Hicimos 2 conciertos. Era uno el sábado y el domingo. Correcto. Y recuerdo cuando llegó los grupos, Sí. una cosa curiosa, se quedó en un hotel de Las Palmas y el grupo, coño, me gustaría pasear por aquí, y fuimos no a un paseo, era un tipo de copa Sí. con música. Estaba todo vacío, entramos al local y cuando se escucha cantando Amor se escribe con llanto. Ya. Dice el tío, mira, este soy yo. le dice a la chica que está en la camarera, dice, mira, el que canta soy yo. La chica, si tú eres, yo soy la reina. Algo Claro, así. claro. Ese hombre empieza a cantar a capela. Y la voz era la Y la misma, voz era evidentemente. la realidad. Claro. Yo, pero me imagino que ellos se quedaron sorprendidos de ver que aquí era Sí. Dios, increíble. ¿eh? Al final es también la fuerza y la potencia de la radio. La radio era... Pero fue tanto como también con otros conciertos que se hizo con Ah, otros sí. artistas como Sí. Caladitos también, Se fue con también. Camela. Claro. Manolo Escobar, presunto implicado, fuimos La Quinta, Los Diablos, Los Musta, Junco, Junco, Dios. Pimpinela. Pimpinela. Hubo
hicimos varios. Ustedes en aquel momento y Camela. podían cerrar la radio y ser productores de estos de... Sí. Una pasada, pero todo eso fue en menos de 2-3 años. Sí, en una etapa. En una etapa que del año 95 sí, al por 97. Sí. Y Camela, incluso Camela, el primer concierto que se hizo en Gran Canaria fue hecho por nosotros. Sí. El representante en Madrid había pagado no sé cuántos millones de pesetas para ponerlo en la cadena SER, los 40 o algo. Y recuerdo, por no hacerlo con ellos, le quitaron, le pagaron y no le pusieron la música. No le pusieron la música. Sí, aquel entonces estaba Enrique Iglesias en concierto también en una sala de Las Palmas y Camela. Camela se llenó, en el Castillo Oímos se quedaron muchísima gente fuera, y fue un bombazo el concierto. Luego se hizo varias veces. Y luego la otra emisora pues ya no le pagaba, sino los oyentes llamaban y tenía obligación de poner la canción. Exactamente. Antes lo hablamos también fuera de micrófono, que hoy en día las radios evidentemente hay muchas más y todo cambió, pero la gran familia de Radio Faikán, los oyentes, ustedes también hicieron algo que fue, hoy en día a lo mejor es más normal, pero ustedes lo hicieron al principio, y es congregar a todos los oyentes. Unos cuantos años lo hicieron, y me decías tú que el Castillo Oímos se llenó. Sí. El primer concierto, yo me acuerdo. Qué pasada, yo me acuerdo con Benis, que llevaba el castillo, y yo le decía, déjame un sábado. Dice, no, pues, ni los sábados, porque eso pues lo tengo ya para. Lo tengo lleno. Claro. Si quieres todo día, el viernes no iba nadie. El viernes no iba nada. Pues el viernes entonces. Lo hizo el viernes. Y se hizo una pasada. Él me dice, no vi tanta gente ni el fin de año. Sí. Es que claro, porque yo creo que era, claro, congregar a todos los oyentes, y sobre todo en esas etapas que fueran a un sitio. Y entonces se llena, ya si uno hace ya esos eventos, yo creo que ya no funciona, porque la mayor parte de mis oyentes, uno estará y otro no estará. Sí. Yo estoy, no me digas que no estoy. Digo, la gente... No, que sigue. Si tú lo escuchas, ¿cuántos años tenía cuando te escuchando? Yo era pequeñito. Claro, imagínate, las personas que tenían 35, 40 años... Totalmente de acuerdo. Mi padre mismo tristemente no está, y él era un oyente de Radio Faikán. Porque creo que era una radio que nunca perdió esa esencia y ni la ha perdido, de familiaridad, de cercanía con el oyente. Sí, igual. Antes con una emisora, aquella época tenía 3 emisoras, diferentes sitios, y ahora que tengo 14, y ahora no lo mismo. No es lo mismo. Es otra programación también. No lo mismo. No, y la radio actual, ya todo el mundo consume cosas a la carta, que lo quiere escuchar cuando llega a la casa tranquilo. No existe ya el oyente como... No simplemente es la radio en sí, ahora está también las redes sociales, hay otras cosas. Pero todo, como digo yo, todo hay cabida, y a todo por supuesto, que adaptar a nuestros tiempos, y uno se mantiene pues en nuestra línea, a lo que hemos trabajado siempre. Sí. Correcto, sí. Y otra cosa que se hizo súper popular, y que recuerdo también a incluso llevarlo al humor, algunos humoristas lo hicieron, fue la llamada... Algunas parodias, yo escuché algunas parodias en televisión. A nivel nacional ya había. Es que fue una pasada. Sí. Cuando hacían los programas de la cárcel. Sí. Qué pasada, Sí. De una idea que considero que era algo tan sencillo como al final comunicar a familiares que estaban dentro y fuera, cómo llenó hasta a nivel nacional, Sí. Es un programa social que se hacía. Yo me acuerdo que en un programa nacional hubo una parodia sobre el tema de Radio Faikán. Qué pasada. Y yo, ¿cómo es posible sacar? Sí. Es una radio en un piquito de isla. En las murgas, los carnavales. Los carnavales también, sí. Pero yo vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que fue un referente para todos en nuestra piel. Crecimos con Radio Faikán, y eso formaba parte también de nosotros. Exacto. Sí. Correcto. Hoy en día la comunicación, mira tú, antes hacías una radio fuera, el exterior, y llevabas media vida y hoy en día un simple móvil, un ordenador te soluciona la emisión fuera, si lo quieres hacer. Yo recuerdo hacer una unidad móvil autoconstruida también. Claro. Poniendo la antena alto. Mi madre. Y usar el día desde de la emisora y desplazarlo y tener un receptor
en los estudios y emití por debajo de la 88. Para que estuviera libre. Libre. Ya. A gustarlo, ¿vale? Sí. Y buscar una frecuencia y usarlo encontrarlo como allá. así. Sí. Qué pasada, ¿eh? Y yo me acuerdo de eso, hacerlo desde la Casa de la Cultura, de la Fraternidad, poner la antena arriba y llega abajo hasta San Antonio. Sé que esta es una pregunta muy, muy manida y a veces a mí me la hace y me pongo pensando, pero seguro que tienen 1000 anécdotas que ha sucedido. Pero muchísimas. Muchas. Hay muchas, ¿eh? Es para escribir un libro. Para escribir un libro. Más de un libro. Sí, ¿verdad? Hay mucha historia. Porque Radio Faikán, me imagino que, porque yo recuerdo también ir con ustedes en, ¿cómo se llama? Actos benéficos que hacían un maratón. Radio Faikán era como la puerta se estaba abierta para todo el que fuera allí a echar unos muchachos que necesito, venga, vamos para adelante. Había muchas personas necesitadas que pues, anunciar por falta de comida, alimentos, medicamentos y mucha gente. Sí, recuerdo, bueno, aquel año el maratón era, no sé si era un montón de horas ahí emitiendo. Sí, hizo un maratón. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. 24 horas con Ruanda. Para Ruanda. Era, pues mira, pero un montón de horas ahí y tal. Por eso digo que recuerdo siempre que estuvieron siempre cerquita de la gente. Y luego cada vez se pegaban más personas a sacar beneficios. Ya, hombre, ya empecé a quitar. Y más de uno iba por ahí también a la escondida pidiendo por Radio Faikán. Y me llamaba, mira, usted está haciendo... No. Eso fue, ¿cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice cuando te van a estafar? Sí, pues Radio Faikán servía para eso también. Sí. Siempre, yo recuerdo, después de las vacaciones, en verano, la gente me llamaba. Era cuando más. Sí, me dice, mire, usted está haciendo una recolecta para esto. Y dice, no, es que vinieron unos chicos por aquí pidiendo. Dice que no. Siempre ocurría en la época del verano. Domingo, si te pararas un instante y miraras atrás y hablas con aquel Domingo de aquella barbita y jovencito, le dirías lo mismo, que hiciera una radio y que tirara para adelante por el mismo camino. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. No habría ninguna duda. Sí. Sí, ¿verdad? Era no sé, aquella vida era única. Sí, señor. Era única, sí. Y si me apuras, como una persona como tú, que siempre tiene la humildad como carta de presentación, era un privilegio. Tener unos micrófonos para que la gente te escuchara y tú lo utilizabas también para ayudar a todo aquel que asomaba por allí. Es verdad, sí. Así fue. Todo el mundo, échame una mano. Y Domingo, échame una mano. Domingo llenaba la nevera cada 15 días, pero echaba mano. Pero te echaba la mano, pero nadie te echaba una mano a ti. Sí, señor. Era así, pero bueno, Dios está arriba. Nada, que sí. Y una pregunta que le hago a todo el mundo, pero no es esa de la tele, de los esos que te dice cuántas perras tiene. Esa no es, Domingo, esa no es. Si viene a pedir no tengo nada. Ni te acerques. ¿Jugaste al boliche? Sí. ¿Ya? Sí. De pequeño, sí. Al boliche. Sí, señor. Sí, señor. Tengo que decirle a todos los oyentes que hoy cumple un sueño, y es que Domingo esté aquí con nosotros echando esta conversada. Le ponemos punto y final, si le parece bien, porque el boliche también formó parte de Radio Faikán y siempre me recibió con los brazos abiertos y echamos nuestras conversadas allí por la mañana y aprendí mucho a su lado y le quiero mucho. Pues muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas, ¿verdad que sí? Gracias por haber llevado la radio a un montón de corazones, por haber creído en nuestra tierra y en nuestra gente, y por haber sido siempre esa persona tan cariñosa y cercana con todos nosotros. Gracias, Florido. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Un saludo. Chao.